Y tal y como le mencionamos al salir al corte, Líder propone el cierre del Ministerio de Desarrollo Social bajo el argumento de mejoras al presupuesto del próximo año. Propuesta es bien vista por la Comisión de Finanzas. Las modificaciones de último momento al dictamen de presupuesto 2016 continúan. Para hoy se tenía previsto que la Comisión de Finanzas diera el dictamen favorable, pero antes algunos cambios. Por un lado, Salvador Valdizón propuso el cierre completo del Ministerio de Desarrollo Social, argumentando que en este existen altos niveles de corrupción. Sin embargo, no explicó el destino de los fondos asignados al MIDES. Hoy estamos viendo cómo se está ya denunciando a dos exministros y entendemos que eso va a ser, pues, un proceso legal y no es justo que los guatemaltecos con sus impuestos vayan a pagar, o con sus impuestos, o con el endeudamiento de nuestros hijos y nuestros nietos, vayan a pagar la corrupción y la politización que ha sido objeto del Ministerio de Desarrollo Social. Esta petición fue bien vista por los miembros de la comisión y se da un día después de que la ministra Norma Quistán denunciara públicamente que esta institución había sido utilizada como agencia de empleos y regalos. El Ministerio de Desarrollo Social fue creado con el aval de Líder, el cual ahora pide su cierre. Asimismo, 3 diputados de esta bancada poseen solicitud de antejuicio en su contra por presunto tráfico de influencias para obtener contratos y plazas fantasma con este ministerio. Por otra parte, el diputado Carlos Milián, de Líder, pide el cierre de la Secretaría de Comunicación Social, señalando de superfluos los gastos de publicidad de gobierno. Restan 10 días para tener la aprobación del presupuesto y ni los mismos miembros de la comisión tienen conocimiento del dictamen. Aún no tengo conocimiento del dictamen, es una de las cosas que hemos estado platicando con los miembros de la comisión. El presupuesto continúa bajo incertidumbre de los montos y rubros reales. La comisión ha postergado la entrega del dictamen para el próximo martes. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Diego de Diego Marcos. Y agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal lograron la captura de un presunto violador en serie. Por lo menos 11 casos se le indican a Maynor Antonio Pérez Tepaz. Atacaba a sus víctimas en la ruta a El Salvador. Su captura se logró hoy en la aldea Las Anonas de San José Pinula. Esta persona fungía como guardia de seguridad de una familia y aprovechaba el vehículo para cometer violaciones, asaltaba y violaba a mujeres que transitaban en áreas desoladas. Sin embargo, el proceso investigativo logró detectarlo e identificarlo. Y para este lunes está programada la audiencia de apertura de juicio de Rigoberto Morales Barrientos, alias Rigo Rico. Barrientos es acusado de liderar una estructura de extorsión desde la prisión Fray Janes I. Ahí coordinaba llamadas y cobros a particulares en El Salvador, Honduras y Guatemala. Barrientos guarda prisión desde 1998, condenado por liderar la banda de secuestradores Agosto Negro. Y para el próximo jueves está programada la audiencia que definirá si Roberto Barreda debe enfrentar juicio, diligencia que debió realizarse hace año y 9 meses. Así lo explicó el abogado querellante Neri Batten, de Fundación Sobrevivientes. Consideran que podrán demostrar que Barreda asesinó a su esposa Cristina Sicaviza en el 2011. El caso es conocido por el juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. El acusado fue detenido en México el 3 de noviembre del 2013. Luego de casi 2 años de estar prófugo. En dicha diligencia también está la ex magistrada Ofelia de León, madre del acusado, procesada por el delito de amenazas. Definitivamente tenemos la certeza de que Roberto Barreda debe ir a juicio. El hecho de que no contemos con un cuerpo no significa que el caso vaya a quedar en la impunidad. Existe mucha jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que muchos de estos casos se realizan de una manera tan audaz que lo que se busca es destruir todo indicio para que el caso quede en la impunidad.
El Día Universal del Niño se celebra todos los años el 20 de noviembre. Sin embargo, hoy fue un día para que la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría denuncie el incumplimiento del Estado para atender a la niñez y adolescencia de nuestro país ante el incremento de las denuncias por violencia sexual registradas en el Ministerio Público. En promedio reciben 22 al día. Todas las acciones a favor de la niñez deben basarse en los principios de supervivencia y desarrollo, pero el Banco Mundial señala que la tasa de desnutrición es del 50% y la mortalidad materno-infantil una de las más altas de la región. Las denuncias contra la niñez van en aumento. En el 2014, el Ministerio Público recibió 8.067 denuncias por violencia sexual contra niñas y niños, un promedio de 22 al día. Un niño que sufre violencia es un niño que tiene una muy baja autoestima, que presenta problemas de salud, presenta problemas en la escuela para su aprendizaje. Realmente afectan en general toda su emocionalidad y su personalidad. La falta de presupuesto y el recorte de personal implican un grave retroceso en el respeto, protección y garantía de los derechos de la niñez. Actualmente el Estado de Guatemala tan solo invierte 5 quetzales por cada niño y adolescente guatemalteco. Esto se suma a la crisis financiera que impacta directamente a los programas sociales dedicados a los infantes. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Durante varios años, el Estado de Guatemala ha necesitado de préstamos para financiar sus propias necesidades. ¿Por qué no alcanza con los impuestos que pagan los ciudadanos? Miguel Salay nos explica al respecto. Las constantes crisis que atraviesa el país en cuanto a sostener sus instituciones no es un problema de este año ni el anterior. Es un tema que resuena en el oído del pueblo de Guatemala desde hace décadas. Pero ¿por qué el Estado no puede resolver las crisis económicas que arrastra desde hace años? Se dice que la última vez que un jefe de Estado entregó cuentas cabales fue en 1944, cuando el general Jorge Ubico renunció a su cargo. Las condiciones se mantuvieron durante un tiempo y luego el Estado empezó a contraer deuda pública para financiar programas. En 1985, cuando se aprueba la nueva Constitución, hubo algunas incongruencias en cuanto a las obligaciones del Estado y los derechos de los ciudadanos. Pero la Constitución básicamente es indicativa, o sea, solo da lineamientos generales de cuáles son las aspiraciones que deben realizar. Por ejemplo, dice que las personas tenemos el derecho a la salud, pero no en qué dimensión. No dice tampoco si va a ser gratuita o no. De tal manera que no se pensó en cómo financiar todas las responsabilidades contenidas en la Constitución. Entonces, el problema con la contratación de deuda básicamente se da porque las necesidades del Estado de Guatemala son enormes, son gigantescas, e históricamente Guatemala ha tenido y sigue teniendo una de las cargas tributarias más bajas del mundo. Si el Estado se vuelve más pequeño y con ello se cubren menos personas, se violaría la Constitución de la República que establece el bien común. El presupuesto nacional de Guatemala equivale como un 14% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Ese dato es el más pequeño del mundo. No hay ningún país que tenga un presupuesto más pequeño cuando se mide así. Con ese presupuesto no se puede atender la demanda ciudadana y por lo tanto hay 3 caminos. Tratar de sacarle el mayor provecho a lo que ya se paga, pagar más impuestos o endeudar más al Estado con préstamos internacionales y locales, que es lo que se ha estado haciendo los últimos años y contrario a lo que se piensa en cuanto a la deuda pública, Guatemala debe menos que la mayoría de países de Latinoamérica y otras latitudes. La deuda de Guatemala cuando se compara con otros países es baja, 25% del PIB. Comparado con 100% en Estados Unidos, con 200 en el Japón. Entonces, yo no creo que haya un problema de sobreendeudamiento. El tema es que los ingresos tributarios han aumentado un poco. Entonces, eso determina que no hay que aumentar mucho la deuda porque no existe la capacidad para pagarla. Ese es el problema. Según el ICEFI, se dejan de percibir unos 2.500 millones de quetzales por concepto de exenciones fiscales a las empresas que dicen llamarse maquilas. Ello no es rentable en estos momentos al Estado, por lo que también se deben discutir tales beneficios, concluyen expertos. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Hacemos una pausa comercial, pero al regreso el ministro de Salud propone un reordenamiento de dicha cartera. Los detalles cuando regresemos.